Llegó un gran día. Llegó el jueves, otro día para gozar con la compañía de Conexión Vital. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Iniciamos de esta manera una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Es un gusto el poder acompañarles y por supuesto llegar a ustedes con temas relevantes en materia de salud, importante tema de salud. Recibimos el día de hoy a la doctora Victoria Santofimio. Ella es responsable del área de dermatología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Ya nos ha acompañado en pasadas ocasiones y pues hoy le agradecemos mucho por aceptar nuevamente esta invitación. Doctora, bienvenida a Cita Médica. Sí, buenos días. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes, Radio Escuchas. Mi querida Jessie, mi querida Cris, sí, en esta ocasión vamos a topar un tema muy importante que es el vitiligo. Y ya lo habíamos dicho, es una enfermedad de tipo cutáneo y obviamente, de acuerdo a los datos que se nos ha proporcionado, su origen, nos dice la causa exacta de su origen es desconocida. Doctora, hablemos un poco más de este importante tema para conocer exactamente de qué se trata o cuáles son las características principales del vitiligo. Sí, mi Jessie, a ver, el vitiligo es uno de los desórdenes de despigmentación más frecuente y más consultado a nivel de todo el mundo. ¿De qué se trata? Se trata del aparecimiento de manchas o máculas hipocrómicas o acrómicas que pueden distribuirse en todo el cuerpo. ¿Qué es una mancha? Es una coloración distinta a nuestra piel que mide aproximadamente más de 1 centímetro. En cambio, una mácula es una alteración de la piel que mide menos de 1 centímetro. Entonces, en los pacientes de vitiligo podemos observar este tipo de despigmentación, que en algunos casos es totalmente blanca la piel o también en otros casos es simplemente una ligera despigmentación. Dependiendo de cada persona puede distribuirse en algunas partes del cuerpo o dependiendo puede llegar incluso a distribuirse en toda el área del cuerpo. Tal vez contamos con algún dato sobre el porcentaje de la población que tiene esta enfermedad, porque como usted nos dice, esto se puede dar en diversas zonas del cuerpo. Entonces, claro, tal vez a nuestros ojos no es muy evidente,
pero la persona obviamente que lo padece conoce de esta situación. Entonces, podemos hablar de un porcentaje de afectación de esta enfermedad en la población. Sí, aproximadamente podemos ver que corresponde del 1 al 5% de afectación, o porque las personas consultan por despigmentación en la piel. En nuestro hospital no se queda atrás, es aproximadamente dentro de ese rango del 1 al 5%. Hay que tomar en cuenta que el vitiligo no tiene diferencia, puede afectar igual a todo el sexo, a todos los sexos, puede llegar a afectar a cualquier edad, no tiene distinción de raza. Podemos ver que el vitiligo puede llegar a afectar, tiene un factor de herencia que inclusive puede llegar hasta el 30% de afectación en los familiares que hayan tenido antecedentes de vitiligo. Podemos ver que hasta 5 generaciones atrás pueden llegar a afectar pacientes que tengan vitiligo al siguiente familiar de primera generación, puede llegar a causar el 30% de frecuencia de afectación de vitiligo. Es muy poco frecuente antes de los 20 años de edad, mucho más en los adultos, pero podemos observar en cualquier etapa de la vida. Ahora, considerando que el factor hereditario entonces sería una de las principales razones que motiven el desarrollo de esta enfermedad, ya lo ha dicho usted, hasta 5 generaciones después, ¿existe quizá algún otro motivo que desencadene en el origen de ello? Sobre todo nos llama la atención porque usted nos menciona que sobre todo es más evidente, por así decirlo, en las personas que superan los 20 años de edad. Entonces, ¿hay alguna otra razón que desencadene o que promueve el origen de la enfermedad? La causa exacta del vitiligo lastimosamente no se conoce. Es un trastorno multifactorial en que podemos ver muchas causas. Entre ellas podemos ver la causa genética. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen ciertos genes característicos en su cuerpo que pueden llegar a causar autoinmunidad, como usted mismo lo decía, es decir, que estos genes hacen que se provoque dentro del melanocito una alteración que incluso ellos mismos se autodestruyen, provocando así la despigmentación a nivel de la piel. También podemos ver una de las causas es la inmunitaria. Hay células en nuestro organismo que, como decía usted en la introducción, Jessie, puede llegar, que sirve para nuestra defensa. Pero en el caso del vitiligo, en vez de ayudarnos, hace que maten a estos transcursores de los melanocitos, que son los que dan el color a la piel, y al irlos acabando hacen que se vaya despigmentando ciertas áreas de la piel. Otro factor también es el ambiental. Podemos ver que muchas personas en su tipo de trabajo están expuestos a muchas sustancias, ácidos, fenoles, que pueden llegar a producir irritación a nivel de la piel, lo que produce la inhibición de la producción de melanocitos. Personas que trabajan, por ejemplo, en estéticas, hay ciertos fenoles, ciertas sustancias en los tintes, personas que tienen mucha actividad con la preparación de cueros también pueden llegar a estar en contacto con sustancias que pueden llegar a producir despigmentación. Una de las causas muy frecuentes son personas que tienen problemas inmunitarios, que también podemos encontrar problemas de despigmentación. Uno de los factores desencadenantes que más pueden llegar a producir este tipo de lesiones a nivel cutáneo también es el estrés. El estrés, hay personas que están expuestas a mucho estrés, situaciones de ansiedad, situaciones de preocupación, unos meses antes de la aparición de este tipo de manchas, que no tienen ni siquiera alguna situación específica, y posterior a esto empiezan a notar en cualquier parte del cuerpo una despigmentación, unas manchas blancas, que es de mucha preocupación.
También, sobre todo en los niños o personas que trabajan con mucho roce, es decir, por ejemplo, personas que trabajan en la agricultura, constructores, que pueden tener muchas situaciones de roce en la piel, de lastimados en la piel, cuando hay esta predisposición genética inmunitaria a que haya el vitiligo, podemos observar el fenómeno de Koebner, es decir, se lastima, se hace como una raspadura y en todo el trayecto de esta raspadura podemos ver que puede llegar a observarse el aparecimiento de una despigmentación en la piel. Ya nos ha dicho entonces la doctora Santofimio, existen algunas razones quizá que inciden como factores para el origen de esta enfermedad, ya sea el factor genético, ambiental, también el mismo estrés, ¿no? Que ya vemos que afecta en diferentes ámbitos de nuestra salud. Ahora, doctora, ¿podemos hablar de una clasificación del vitiligo o esto va relacionado con los factores que lo originan, por así decirlo? Sí, normalmente se conoce un solo tipo de vitiligo, pero en realidad esta patología está agrupada en dos grupos grandes, valga la redundancia, el vitiligo segmentario y el vitiligo no segmentario. Podemos ver que el vitiligo segmentario es más común en los niños, aproximadamente en 15% de afectación en esta patología sufre la población pediátrica. El problema en este vitiligo segmentario, bueno, vamos viendo el aparecimiento de parches, de manchas, máculas hipocrómicas a nivel del cuerpo que puede llegar a invadir gran cantidad de la superficie corporal. En la cuestión de los niños, en la cuestión pediátrica, este vitiligo segmentario puede llegar a tener una evolución de 1 hasta 2 años y se estabiliza. El problema en este tipo de vitiligo es que el tratamiento no responden mucho los pacientes a cualquier tipo de tratamiento. Dentro de este grupo de vitiligo segmentario podemos ver que existen otros subgrupos. Vamos a ver el vitiligo unisegmentario. ¿De qué se trata este vitiligo? Es el aparecimiento de manchas o máculas a nivel de una parte del cuerpo. Puede ser a nivel del rostro, puede ser a nivel corporal y solo afecta esa área en forma que se puede decir solo ese sitio se mantiene ahí. Podemos ver también el vitiligo bisegmentario, en el cual nosotros vamos a observar el aparecimiento de varias manchas, 1 o 2 o 3 en ambas partes del cuerpo. Y vamos a ver el vitiligo polisegmentario, en donde vamos a ver la combinación de los dos tipos de vitiligo, que aparecimiento de varias manchas divididas en cualquier parte del cuerpo. Este es el vitiligo segmentario. Vamos al vitiligo no segmentario. Este es un gran grupo, este es el vitiligo común, este es el que afecta mayoritariamente a los adultos. En este podemos ver que empiezan igual con pequeñas manchas, pero que no sabemos hasta qué posibilidad de afectación tenga en el cuerpo. Cada persona es distinta. Hay personas que pueden estabilizarse, hay personas que pueden llegar a cubrir gran cantidad de la superficie corporal. Dentro de este vitiligo podemos también subdividirlo. El vitiligo acrofacial, que vamos a ver que este corresponde a la afectación de este tipo de lesiones a nivel del rostro, a nivel de la cabeza. Podemos ver también afectación de las manchas en las zonas sacrales, manos, pies, labios. Podemos ver también la afectación de otro tipo de vitiligo, que es el vitiligo generalizado, en el cual las personas que tienen este tipo de vitiligo llegan a afectarse aproximadamente menos de 80% de la superficie corporal. También vamos a ver el vitiligo universal. Este es uno de los vitiligos más grandes, que puede llegar a afectar incluso hasta más del 80% de la superficie corporal.
También podemos ver el vitiligo mucoso, que este es el que afecta a mucosas, como el mismo dice, a mucosas genitales o a mucosas orales. Estos son los tipos que podemos observar con gran generalidad del trastorno de la pigmentación en vitiligo. Y de acuerdo, bueno, a esta clasificación que usted nos ha dado, también surge alguna otra interrogante. ¿El vitiligo puede estar asociado con otras patologías también simultáneamente? Así es, el vitiligo está relacionado con algunas patologías inmunes. Por ejemplo, el 18% puede llegar a estar afectado o tener relación con enfermedades de tiroides. De ahí la importancia, inclusive los pacientes que nosotros realizamos la historia clínica nos indican que su familiar ha tenido problemas de tiroides. No es imprescindible hacer un mapeo continuo de estos pacientes con pruebas hormonales de tiroides para ver si solo es referido a piel o también puede llegar a afectar problemas de tiroides. También puede estar relacionado con otras enfermedades cutáneas, la dermatitis atópica, la psoriasis, otras enfermedades inmunes como el lupus, la anemia perniciosa, que puede estar relacionado. Cuando también estas células que atacan a los melanocitos pueden llegar también a afectar a la zona melanótica de la retina, que también los pacientes pueden llegar inclusive a perder la visión. Hay zonas membranosas a nivel del tímpano también que pueden llegar a afectar y pueden perder la audición, pero en este caso ya son factores muy graves que pueden llegar a tener estas alteraciones en estos pacientes. Interesante el tema que el día de hoy estamos abordando junto a la doctora Victoria Santofimio. Les recordamos que estamos siendo transmitidos a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como @rconexionvital. Además, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Posterior a este programa, ustedes pueden revisarlo también en nuestra cuenta oficial de YouTube del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y también en nuestro canal de Spotify. Lo interesante es que estos temas de salud lleguen a ustedes a través de diferentes canales para su comodidad. Vamos a hacer una primera pausa para después continuar con este importante tema del área dermatológica, el vitiligo. No se desconecten, sigan aquí en Cita Médica. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. La paciencia es la mejor medicina. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El albergue lleva brindando el servicio al Hospital Eugenio Espejo alrededor de 40 años.
a través del grupo de damas voluntarias que vio la necesidad de brindar este servicio a pacientes que vienen de provincias lejanas y sobre todo que son de escasos recursos económicos y no tienen familiares acá en la ciudad de Quito para que ellos puedan tener un lugar en donde quedarse el tiempo que dure quizás la consulta, los exámenes o el tratamiento. Y se le entrega un documento que sería solicitud de ingreso al albergue, es para el paciente y para el acompañante. Y esperé para este turno y no quería perder porque estoy mal de salud. Y me acordé que decían que hay el albergue. Entonces dije, Dios mío, ojalá ya me ayuden. Me dijeron que vaya a trabajo social y ahorita ya me mandan acá al albergue. Quiero estar bien de salud. Tienen el servicio primero del hospedaje, el servicio de la alimentación, que bueno, es dotada por el hospital, el servicio también de lavandería, hay también espacios comunales o sociales, se puede decir, en donde los pacientes pueden pues descansar, quizás en una salita. Es una ventaja de tener el albergue y sobre todo también de que está cerca del hospital. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando el día de hoy sobre vitiligo junto a la doctora Victoria Santofimio. Ella nos está ayudando a comprender este tema y bueno, ya hemos hablado de todos estos factores que pueden incidir en el origen o el aparecimiento de estas manchas en la piel, además de conocer un poco su clasificación y la relación que tiene también con otras enfermedades. Ahora bien, si bien estas manchas se pueden ir manifestando y quizá esa sería la principal razón que a una persona le llame la atención, ¿de qué manera puede ya diagnosticarse como tal enfermedad? Sí, mi Jessie, el vitiligo en realidad es solo el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir? Que yendo a un especialista correspondiente en dermatología, al consultar le va a diagnosticar el vitiligo. Las características son específicas. El especialista lo que va a realizar es una buena historia clínica, tanto a nivel de la historia personal como la historia familiar, para poder detectar si en realidad dentro de la historia familiar ha habido alguien que haya padecido este tipo de patología, o es la persona que estamos atendiendo el primero que va a tener este tipo de inmunidad, de enfermedad inmunitaria. Cuando hay muchas dudas de aparecimiento, se puede llegar a realizar una biopsia de piel en la cual vamos a encontrar disminución de producción de melanocitos en la piel, en la capa basal, que es lo que nos estaría indicando que se trata de un vitiligo. En realidad ahí no tendríamos nosotros mayor inconveniente si está relacionado con otras enfermedades, como les indicaba anteriormente, sobre todo en cuestión de tiroides. Debemos realizar el escaneo de tiroides para ver si necesita el paciente también una mayor tratamientos o mayor diagnóstico en relación a enfermedades de patología tiroide. Y doctora, bueno, aprovechando ya que estamos abordando un poco lo que es el tratamiento, también tenemos una pregunta y nos consultan si hay una cura radical para estas manchas que aparecen producto del vitiligo. Entonces, hablemos un poco del tratamiento y aprovechemos para abordar este interrogante.
Sí, mi Jessie, antes quería ver también, hablar un poquito en relación a los diagnósticos diferenciales que también tenemos que tener presente esto, sobre todo en las personas que pueden llegar a consultar, porque es muy alarmante cualquier despigmentación en la piel. La persona ya piensa que es un vitiligo, lo que nos lleva a malos entendidos y podemos tener graves complicaciones. Por ejemplo, podemos tener unos desórdenes de la despigmentación en los cuales nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en la dermatitis atópica, en una quemadura, en una dermatitis de contacto. ¿Qué quiere decir? En este caso, nosotros cuando tenemos algún lastimado en nuestra piel, alguna lesión dermatológica, cuando sana esta lesión tenemos dos posibilidades. Una, que nos deje una mancha crómica que se puede confundir con un vitiligo, o una mancha hiperpigmentada. También tenemos otras enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, la morfea, que es una esclerodermia, otra enfermedad autoinmune que puede llegar a dejar manchas blancas, pero por la característica dermatológica se hace el diagnóstico diferencial. Hay pacientes también, como les indicaba, una pitiriasis versicolor, que es una enfermedad micológica que afecta la piel. También tiene una despigmentación, una hipopigmentación leve, que también puede llegarnos a confusión, igual que una pitiriasis alba, que son solamente lesiones por el sol, y nos puede angustiar en realidad en el paciente, ¿no? Hay algunos lunares que también son blancos, pero estos vienen desde el nacimiento, o hay unos que se llaman nevus, algo que puede llegar a provocar una parte acrómica en el lugar de la aparición de este nevus. De ahí es la importancia que siempre se ha consultado directo a un especialista para que no haya confusiones, mi Jessie. Ahora bien, doctora, lo que habíamos mencionado hace un momento, si bien, bueno, ya hablamos de que esta despigmentación puede llevarnos a ciertas confusiones o a pensar, de hecho, que se trata ya de la enfermedad, de ahí la necesidad de este diagnóstico clínico que usted nos mencionaba, obviamente el acompañamiento del profesional. Y ahí se determinaría cuál es el tratamiento a seguir por parte de los pacientes, o para los pacientes, mejor dicho. Exactamente, o sea, hay que tomar muy en cuenta, y también en relación a la pregunta de nuestro radio escucha, es que el tratamiento del vitiligo va encaminado a que no haya extensión de la patología, ¿no? Si se consulta a tiempo, si nosotros miramos ya algo que sea característico de una despigmentación en la piel, es mejor consultar inmediatamente con el médico tratante especialista para que le indique cuál serían los pasos a seguir. Si nosotros esperamos mucho tiempo, si no le damos la prioridad a este tipo de lesiones, pueden llegar a extenderse tanto que ya en ese caso es mucho más difícil el tratamiento. Como les decía, el tratamiento está encaminado a detener, a evitar a que se extiendan este tipo de manchas despigmentadas. Podemos ver que pacientes, dependiendo de su calidad de la piel, de su genética, al recibir el tratamiento pueden llegar a tapar, a controlar su tipo de lesión, aunque eso no quiere decir que posteriormente, si está sometido a ciertas circunstancias ambientales o ciertas circunstancias de estrés o de enfermedades patológicas relacionadas, que pueden llegar nuevamente a tener este tipo de despigmentación. Entonces, hay algunos tratamientos que podemos hacer nosotros dependiendo del grado de afectación de la patología de acné, patología de vitiligo. Por ejemplo, podemos empezar con tratamientos tópicos a base de esteroides. No podemos utilizarlos a larga data por la corticoestropeo que puede llegar a tener el paciente. Debemos valorar, dependiendo del área que se encuentre la afectación, el aparecimiento de la mancha, para saber nosotros el tipo de corticoide que vamos a emplear, a nivel, si es a nivel de mucosa, si es a nivel de rostro, si es a nivel de piel corporal, para saber el tiempo y la potencia de corticoide a utilizar.
También tenemos unos inhibidores de calcineurina que nos va a ayudar a inhibir a estas células que atacan a los melanocitos y nos ayuda también a que empiece a tener áreas de repigmentación. Esto sí podemos nosotros utilizarlo con más periodo de tiempo para tener lugar a buenos resultados. Cuando nosotros ya vemos mayor afectación, inclusive tendríamos que llegar a utilizar ya corticoides orales, que dependiendo igual de la gravedad podemos valorar y indicar la dosis correspondiente para cada paciente. Hay otros tratamientos, por ejemplo, que utilizamos nosotros aquí, podemos emplear la criocirugía, que al aplicar este tipo de tratamiento, que es un enfriamiento a nivel de la piel, me va a ayudar a estimular la producción de los melanocitos en las áreas que no encuentran pigmentación. Podemos utilizar otro tipo de tratamiento también, como es el láser, el excimer láser. Todo esto va encaminado a producir, a ayudar a que este melanocito vuelva a producir la coloración normal vuelva a funcionar y vuelva a tener la coloración normal a nivel de la piel. También podemos ver que existen las cámaras de pubaterapia cuando ya hay una extensión grande, sobre todo en nuestros vitíligos generalizados universales, son cámaras como un cuarto en donde usted entra, el paciente entra y son sometidos a cargas de rayos ultravioletas UVB-UVA que le va a ayudar a la estimulación del melanocito y podemos lograr también la producción de melanina en estas áreas que están despigmentadas. Cuando ya tenemos o han sido estos tratamientos recalcitrantes, que quiere decir que no hay ya respuesta a este tipo de tratamientos, que hay que hacerlos siempre combinados, ¿no? Nunca se puede hacer solo uno porque no vamos a tener una respuesta adecuada. Tiene que ser un tratamiento combinado que vamos a tener mayor efectividad. Por ejemplo, también podemos hacer unos microinjertos tomando pedacitos de piel de áreas que tienen su pigmentación normal y sembrarlos en las partes donde se encuentra la despigmentación de la piel para ver si tenemos respuestas. No siempre es satisfactorio, pero se puede intentar en estos pacientes con gran despigmentación de la piel. Eso es mi Jessie. Entonces, doctora, bueno, para aclarar un poco a nuestra comunidad, ¿se puede corregir de raíz este problema con algún procedimiento? Obviamente en algún caso, ¿no? Porque quizá de acuerdo a la complejidad. La respuesta es sobre todo las afectaciones sacrales, cuando se afecta ya a nivel de manos, pies, es muy difícil ya volver a la pigmentación normal. Más bien cuando ya llegamos a un porcentaje mayor del 80% de despigmentación, se ha llegado a tomar una decisión inclusive de llegar a estas áreas más visibles hacia la comunidad, se puede decir, de que se haga una despigmentación, someter a una despigmentación y un cuidado correspondiente de esta piel. ¿Por qué? Porque los melanocitos, aparte de darnos el color, nos sirve como una protección hacia nuestra piel. Entonces, al no tener ya esta protección, necesitamos una ayuda externa de estas partes que ya no tienen el color, de mayor cuidado en cuestión de humectación de piel y sobre todo el uso de un bloqueador correspondiente, depende del área afectada. Siempre evitar, ¿cómo se puede evitar? Que algún rato dijimos, sí se puede evitar tratando de no lastimarse, de evitar roces, su ropa que no sea muy ajustada, que provoque lastimaduras en la piel, personas que tienen que cubrirse, por ejemplo, las manos, sus áreas de roce, rodillas, si es que tienen que realizar actividades que pueden estar sometidos a algún trauma a nivel de la piel, tratar de protegerse para evitar este fenómeno de Koebner y tener manifestaciones de despigmentación en la piel.
Una cosa que sí es muy, muy importante en estos pacientes por el estigma que llega a producirse con este tipo de lesiones, sobre todo en los pacientes pediátricos, empezamos a ver que ellos tienen una baja autoestima al verse ya con este tipo de manchas en la piel. Tenemos una sociedad muy... que se puede decir, en cierta manera, que reclama a sus otros compañeritos en la cuestión infantil de por qué tienes esto, por qué tienes esas lesiones. Los padres de familia empiezan a ser estigmatizados, no te lleves con él porque te puede pasar este tipo de lesiones, puede ser contagiosa. A veces si no se tiene ese conocimiento podemos llegar a que estos niños lleguen a un punto de depresión tan intensa que puede llegar a afectar la vida futura. No se diga en las personas que ya son adultas o están en etapa de conseguir un trabajo, de tener ya su vida normal. Con este tipo de alteraciones podemos ver que puede llegar a una depresión muy intensa al verse sobre todo si esta afectación se da en las áreas que dan a la vista, por ejemplo, su rostro, sus manos. Si le ven así, empiezan a ser sujetos de muchas miradas a nivel de la sociedad que les empiezan a tildar de muchas cosas. Entonces sí es muy importante en este caso un buen apoyo psicológico para que puedan llegar a aceptar este tipo de patología, tengan una buena orientación y si tienen esa oportunidad de seguir un buen tratamiento, consultar y que tenga respuesta adecuada, conjuntamente se puede llegar incluso a una mejor respuesta si el estado anímico del paciente se encuentra estable. Entonces, sí es importante conocer este tipo de patologías, hacer conocer a nuestra sociedad y no estigmatizar y acusar y ver de esta manera a los pacientes discriminatoria para no, estos pacientes son personas normales, comunes y corrientes, que no hay ninguna alteración a nivel societario y que puede realizar todas sus actividades como una persona totalmente normal. Precisamente estas críticas pueden ir en contra de la autoestima de las personas y eso es lo que no queremos. Y ya lo ha enfatizado usted, esto es producto del desconocimiento al respecto de la existencia de la enfermedad, que una persona está con esta enfermedad. Entonces, no se trata de nada perjudicial para otras personas, para su entorno, sino que más bien lo que debemos es darle apoyo, debe tener un acompañamiento profesional, el paciente que lo tiene y por supuesto desarrollar su vida cotidiana de forma normal y eso depende mucho del acompañamiento que tenga. Exactamente. Doctora, le agradecemos mucho su participación el día de hoy aquí en nuestro programa Cita Médica. Gracias por sus aportes y precisamente por contribuir con ellos para el reconocimiento y el conocimiento de la población en general al respecto de este tema de salud, que quizá ni siquiera lo habíamos escuchado por su nombre, sino que tal vez lo vemos en alguna persona, pero con algún dejo de desmerecimiento, quizá no nos damos cuenta de cómo estamos yéndonos en contra de estas personas y es solo por nuestro desconocimiento. Gracias, doctora, su participación. Sí, mi Jessie, gracias también. No tengan miedo, las personas que tienen este tipo de patologías, lo único que yo les sugiero es consulten oportunamente a su médico de cabecera, especialmente a su médico dermatólogo. Toda patología, ya sea dermatológica o cualquier tipo de situaciones que tengamos en relación a salud, es importante consultar a tiempo para poder lograr tener un tratamiento adecuado y que puede llegarnos a mejorar nuestra calidad de vida y seguir nuestro transcurso sin afectarnos grandemente y que puede llegar incluso a estas personas que no reciben un apoyo adecuado hasta llegar al suicidio. Por favor, acudan cuando debe ser correspondiente a tiempo para que ustedes reciban la ayuda adecuada en un lugar adecuado.
Y así pues evitamos problemas mayores y contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas. Doctor, una vez más, muchas gracias por su participación. Queremos aprovechar también este espacio para saludar a las personas que se han conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook en @rconexiónvital. Saludamos a Stalin Pino, nos acompañó también Fernando Luis, Tania Margot, Tere Ahumala, Jonathan Manosalvas, Anita Takuri, Ana Lucía Nanes, Jenny Acosta, Custodia Chora, Solecito Soria, Ari Bedoya, Paul Gaba, Car Morquecho, Daisy Guevara, Andrés Flores. También saludamos a Alex Yumi, Eslendi Tobar, Nancy Díaz, Carlos Resil y Olge Ruiz. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros en esta importante entrevista que le hemos desarrollado el día de hoy sobre vitiligo. Recuerden que ustedes pueden revisar la entrevista tanto en nuestra cuenta de Facebook, en YouTube y también en Spotify, y nos encuentran como Radio Conexión Vital. Y de esta manera llegamos a la parte final de su cita médica. Nos acompañó Cristina Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Nos vemos en una nueva oportunidad. Un buen día. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.